Le he pedido a Alberto Fernández que encabeece la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petista. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta, buen día, ¿cómo está? Muy bien, mejor que nunca, le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son lo que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami, olvidarme de todo, no mantener un montón de vagos. ¿Tapa de inodoro entonces? ¡Tapa de inodoro! Atómico. Yo también puedo salasear. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nace en los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización, protagonistas, son cuentas, creo, nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? No todo eso es cierto. Sótano nunca, siempre terraza. Hace mucho frío, mucho frío a abrigarse. Estamos despidiendo en este 31 de mayo, por supuesto, al mes de mayo, valga obviedad, así que se acerca el frito. Tengo a mi compañero ahí en el piso. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado ese fin de semana? ¿Todo bien? Bien, acá, abrigaditos. Ahí está. Pero no lo veo. No. Lo veo. Me ponchó la otra cámara. Ahora sí, ahora sale. Estamos abrigados. Se la ve abrigada, con ese suéter a rombos. Bien. Porque tuve que salir a la mañanita, tempranito, a llevar ya comenzó algunas cosas a ordenarse, a llevar a mi hija al ortodoncista, entonces hacía bastante frito a la mañana, Uh-huh. Ahí lo veo con la camiseta de ¿qué onda? No, estoy con una camperita deportiva y bueno, la chalina que volvió a hacerse presente hoy. Una camiseta deportiva que, buenas tardes, hasta luego al fútbol, La Conmebol le dijo chau. Pero lo insólito de esto, y hace un ratito también en el programa anterior lo conversábamos, por una cuestión de pandemia no se hizo en la Argentina, pero se decidió hacerlo en Brasil. Tengo un datito para contarles. Me contaban en el día de ayer. Lo midieron. Fue medido en la sociedad. Fue medido en, una encuesta pequeña. Fue medida. Y obviamente generaba mucho rechazo en este contexto el tema del fútbol. Se fueron al carajo porque se fueron a hacerlo a Brasil. Recuerden, más allá que después nos vamos a detener un ratito a pasar a contar un poco el mamarracho de ayer de lo que sucedió en C5N. Estaba Guado de Pedro diciendo es muy factible que no, que sí, lo estamos midiendo, el presidente lo está pensando, y a las 10 minutos clava un Twitter la Conmebol diciendo, señores, no hacemos, medio como que lo tenían medido, y tenía mucho rechazo, a pesar de ser un país absolutamente futbolero, pero la sociedad en este contexto no lo aceptaba, porque por un lado tenés, ni que hablar, las grandes ciudades estalladas con el tema de contagios, que ya nos vamos a detener, un pequeño barcito que la está remando para poner 3 mesas de loco en la puerta y de pronto tenés el fútbol. Es un poco raro. Fue medido, así que no sé si fue una decisión muy genuina
para decirlo de alguna manera. Claro, y justamente en Brasil, ¿no? Que está en el podio entre los 3 países con más contagios de coronavirus, detrás de Estados Unidos y la India. No solamente eso, Mati, sino que dentro de los 3 países con más contagio y dentro de los países en donde justamente más resistencia propuso el propio presidente para combatir el coronavirus. Acuérdense, era una gripecita, después se contagió, anduvo sin barbijo. Un presidente que es muy factible que esté en breve siendo enjuiciado políticamente por el propio Congreso. Un Lula que habló hace horas nada más, hace 3 o 4 días, y explicó, y es muy factible, no quiere ser candidato, pero si el propio partido se lo pide para ganar la derecha rancia que día a día crece en Latinoamérica, menos en Chile, que, valga la salvedad, ayer fue un día récord de contagios, porque ahí se está aplicando la vacuna Sinovac, que la primera, recuerdan que acá hablamos con el ex ministro de Salud de Chile, un hallazgo de la producción, 3% solamente de inmunidad. Bueno, creo, voy a hablar ahí un poquitito en el chat con la producción, porque teníamos una nota tempranito. Vamos a ver si podemos hablar un rato con la oposición, a ver qué pasa, cómo estamos acompañando este momento tan aciago que está viviendo la Argentina, la verdad. No hay otra posibilidad de entenderlo. Por el otro lado, también se acerca el 7 de junio, un 7 de junio con un contexto de lo que tiene que ver con el Día del Periodista sumamente acrítico, sumamente complejo. Una situación en donde, más allá de lo que vimos anoche con C5N, en donde hay una nota sumamente interesante, de los que leemos un poco hasta lo que dice el papel higiénico, de la revista Crítica, una revista histórica, una nota sumamente interesante que la recomiendo, de Fontevecchia, a horas del 7 de junio. Fontevecchia dice que los medios han tenido que segmentarse a partir de lo que las audiencias desean. Por lo tanto, encontrás las Bibi Canosas de la vida, los Majules de la vida, porque hay una determinada audiencia que desea escuchar eso. Entonces se terminaron la época de 3 o 4 medios, ¿sí? Sí hay medios y hay segmentaciones en los propios medios radicalizados para terminar encontrando que hay un negocio, que es obviamente el negocio de las audiencias radicalizadas. Insisto, como mujer grande que soy, miren la película El Dilema o el documental El Dilema de las Redes. Van a entender cómo nos manejan con la inteligencia artificial y cómo se potencia y cómo se radicaliza las audiencias desde las propias redes. Mírenlo, que es sumamente interesante. Hace horas nada más hablaba con un especialista en medios y me decía que tanto Babi Echecopar como Bibi Canosa ha crecido. Yo sé que mi productor comercial se enoja porque dice, no hagamos periodismo de periodismo, estamos hablando de medios, ¿no? Así que le mando un fuerte abrazo a él para que no se me enoje. Pero lo que sí es importante entender lo que está pasando con las audiencias, cómo se han radicalizado y realmente al radicalizarse captan audiencia, pero eso no está bueno porque lo único que hacemos es encender el momento del humor social que hay. Dicho todo esto, me fui al carajo como siempre hago, hablo. Mati, ¿qué temperatura tenemos? En estos momentos... Dice que me queda bien los rombos, está bien, estaba por sacármelo. Sí, ¿por qué se lo va a sacar? No. Hacía mucho que no veía un suéter de esas características. Quizás ¿sí? Me remonta más a algunos años. Pero igual eso no quiere decir que haya dejado de pasar de moda, ¿no? Lo que pasa que viene nuevo todos los 80. Los 80, así es. Sí, es cierto. Muy bien. Los 80. Así que hemos salido con estos suéter que son los 80. Bueno. ¿Qué temperatura tenemos, Mati? 16 grados 2 décimas la actual temperatura en Buenos Aires cuando pasan 15 minutos de las 12. Para hoy está pronosticado una máxima que llegará hasta los 19 grados.
Bien. Bueno, entonces quiero mandar un abrazo inmenso. En Rosario un familiar falleció. Rosario está realmente muy complejo, una persona joven, miembro de mi familia, indirecta, pero una persona sumamente maravillosa. Bueno, nada, uno en estas instancias en las que estamos es un momento de mierda, en donde ni siquiera te permitís poder despedirte como corresponde. 55 años, la vacuna no llegó a Rosario ni a Santa Fe como corresponde. En este contexto quiero decirles que en menos de 10 días han llegado al país cerca de 5 millones de vacunas. Ayer se vacunaron aquí en Capital 2 amigos muy queridos, con 48, 49 años, así que es sumamente importante el momento que estamos viviendo, no hay otra posibilidad que vacunarse. Dicho todo esto, señores, de esta manera nos presentamos en sociedad, dentro de poco vamos a estar también. Y agradeciendo como siempre en la producción general, Agustina Jiménez, Sofía Deré, Mati Urtá, que está ahí por supuesto acompañando y bancando los trapos como corresponde, y a Javi Martínez. Y de esta manera nos presentamos. Auspicia Tercer Tiempo. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 kiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar. Tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal postpago. Somos Geneia. Somos número 1 en energías renovables en nuestro país. Somos una empresa argentina y trabajamos para lograr un mundo sustentable. Estamos en zonas donde la naturaleza es generosa en recursos renovables. Nuestros trabajadores emergen de esas comunidades. Transformamos nuestro estilo de vida para no seguir transformando el planeta. Geneia. El futuro ya es presente. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Me encanta llegar del trabajo y oler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Syngenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien.
Aquí estamos nuevamente a las 12:20 del mediodía, que volvimos, recuerdan que hoy a la mañana tempranito terminaron los DNU, terminó el DNU, volvemos a esta anterior normalidad que teníamos hace 9 días atrás. El viernes habló justamente Horacio Larreta, también habló Axel Kicillof. Entre sábado y domingo en la provincia de Buenos Aires lanzaron cerca de 1 millón de nuevas posibilidades para que la gente se anote, de turnos, no me salía la palabra como corresponde. Estamos viendo si podemos hablar en un ratito nada más con Lombardi. Volvieron los bares afuera. Y la verdad que lo que más me parece importante es que por primera vez Horacio Larreta lanza una medida para acompañar, que no sería inversión, sino dejar de pagar. O sea, vos abriste tu bar y por lo menos no tenés que garpar los impuestos. Estamos hablando del ABL, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de ingresos brutos. Así que en un ratito vamos a hablar de todo eso. Y por el otro lado, también para hacer un recorrido de todo lo que tuvimos en el fin de semana y que tiene que ver con lo que estábamos hablando de los periodistas. El fin de semana estuvo Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri. Para mí los presidentes siguen siendo presidentes aunque no estén en ejercicios, por un tema de respeto, en el programa de Juana Viale. Obviamente hubo todo dimes y diretes, hubo esta postura radicalizada en donde, que me parece que no hay que mirarla, ¿no? Y es importante poder mirar lo que se ve. Y la pregunta que me hago del millón, porque también el presidente Alberto Fernández estuvo en un programa un poco, casi te diría, que no está en el eje del periodismo, es en YouTube con un humorista. Entonces uno dice cuál es el lugar que va quedando del periodismo si cada día encontramos lugares más fundamentalistas, ¿no? Estuvo en el programa de Juana Viale, hicimos 2 repasos, un programa de 2 horas, a ella se la vio cómoda solamente cuando hablaba de cuestiones personales, cuando Macri explicó cuál fue su momento tan complicado en su vida, recordaba que los momentos tan complicados de su vida tanto fueron 2 momentos sumamente concordantes con uno por un lado la presidencia y por el otro lado un lugar tan complejo como fue cuando lo secuestraron. Vamos a cortamos un pedacito del presidente que estuvo en el programa de Juana Viale y por el otro lado también en contexto de lo que está pasando y de la postura que tiene la oposición con respecto al tema de las clases, también otro audio del ministro Trota, que empezaron las clases en la capital federal, la presencialidad en nivel inicial, jardincitos, primaria toda, bimodal primero y segundo año y a partir de tercero, cuarto y quinto los adolescentes en formato Zoom. Obviamente que el jardincito es muy difícil, el Zoom es una realidad. El tema es que lo que plantea el oficialismo que se mueve un 25% más de gente cuando estamos hablando de las escuelas nuevamente abiertas. Escuchamos por lo pronto al presidente Macri. Hubo noches que fueron terribles. A partir del 18, cuando vino la crisis de la sequía, les iba transmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedra. Entonces ese desastre, y ahí se quebró nuestro gobierno, y se me quebró a mí la cabeza. Yo intentaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos, y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble, yo me olvidaba. En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión, ponía Netflix y no quería, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día y reconstituirme. Bueno, ahí escuchamos un audio, ¿no? Por un lado la humanidad, que uno piensa, vamos a sacar las cuestiones, hagamos realmente mínimamente un análisis que tiene que ver con entender el momento que también le tocó a un expresidente o a todos los presidentes, lo difícil que es, o sea, en cierta manera lo que te plantea un expresidente es la humanidad, ¿no? ¿En qué momento un tipo comienza a sentir el peso de los 45?
obviamente que nadie lo invitó para que no lo sienta, él mismo se autoproclamó. El tema es la humanidad, ¿eh? Imagínense eso no en pandemia, imaginemos una persona en ejercicio de pandemia, ¿eh? En donde hace horas nada más el propio presidente, el actual presidente dijo, es como caminar, lo que vivo es como caminar continuamente en un temblor, ¿no? En un temblor, continuamente. Bueno, tenemos otro audio más del presidente. No, los niveles entre Marcos Peña y... No comparo a las personalidades, pero sí a la figura que... Limitado que es Cafiero. Pero, bueno, el jefe de gabinete siempre hacen... Bueno, estos son los lugares que uno... Vamos a hablar hoy, va a estar con nosotros Lorena Marino, el tema del respeto, ¿no? Hoy hablaba con un colega, qué diferente sería todo si podríamos comprender los lugares que está ocupando un otro cuando está en ejercicio, ¿no? El tema del respeto, porque no hubiera sido necesario la palabra limitado, porque conjuga, por un lado, hasta inclusive un poco de agravio. Un Marcos Peña que ya sabemos que él mismo dijo, el propio presidente, el libro, yo primer tiempo no lo leí, pero sí leí el libro de Mauricio, el anterior, que escribieron sobre su biografía autorizada. Él mismo escribe y dice que cada una de las personas que eligió las eligió desde un lugar de absoluta confianza, pero que las decisiones las tomaba él. Y aquí en este espacio también lo volvió a reconocer. Por el otro lado, tenemos un audio de Trota que decía lo siguiente con respecto al tema de las clases. Bien, ahora ahí estamos, solucionando algunas cuestiones técnicas. Está Javier Martínez trabajando muchísimo. Ahora me dice que, dígame si Martínez, si lo tenemos a Trota o tenemos el entrevistado. Bien, seguimos conversando. Sí, seguimos. No, tenemos ya en línea al entrevistado, Sara. Hernán Lombardi. Bueno, fantástico. Teníamos ahí una dificultad con los audios que estábamos escuchando. Hernán, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. ¿Nos escuchás? Perfecto, ¿vos? Ahí te escucho muy bien. Bueno, Hernán, fantástico. Dijimos que tenías nada más que 10, 15 minutos y me gustaría hablar contigo, por un lado, vos sabés que hace un instante, no sé si escuchaste, que yo decía, no, qué bueno sería poder revalorar la palabra respeto a partir de todo lo que pasó este fin de semana y también del respeto de los funcionarios a la hora de estar en los lugares públicos. El fin de semana hablamos con la situación de Rosario Lufrano. Una situación que vamos a contarles a los oyentes cuál es, una investigación también de la mano de un periodista que le llegó, fue el uso y el abuso de una tarjeta, algunos dicen, de Arcas del Estado para comprarse desde la chocotorta hasta una velita. Vos como hombre que estuviste a cargo de los medios públicos, me gustaría escucharte. Mira, a mí me parece que yo siempre prefiero hablar de la idea general, que por supuesto se encarna en persona. La idea general es que una parte del kirchnerismo, digamos la mayoría del kirchnerismo, tiene una visión de sí mismo como si fueran una casta. Una casta. En la India las castas eran esas grupos de privilegiados, digo en la India porque en la India hay una noción de castas, que se van transfiriendo privilegios de generación en generación y toman beneficio de la sociedad y creen que no pueden ser juzgados por el conjunto de sus ciudadanos a quien ven como subordinados. Eso hay un cierto, llamémoslo, narcisismo revolucionario, donde el miembro de la casta puede, si es funcionario, gastar los dineros públicos sin ningún control. Si se tiene que vacunar, se vacuna él primero que el resto, porque él es parte de la casta, ¿entendés? Entonces no se sienten afectados por las cuestiones de todos los ciudadanos. Si cobran sueldos estrambóticos y la gente no tiene para llegar a fin de mes, también es parte de una casta. Es decir, es parte de privilegios que ellos creen que están bien. Entonces es muy profundo el problema, porque a veces ni siquiera tienen la autopercepción del daño que generan, o de la visión antidemocrática que eso sucede. Pero a ver, podríamos agotar la charla y quedarnos 2 horas dándote ejemplo de por qué
se ven como una casta de superhombres o supermujeres que vienen a ayudarnos a nosotros, los pobres ciudadanos mortales, para resolvernos nuestros problemas. Entonces ahí tenés los gastos de la señora Lufrano, tenés que le diga Zanini a Berbisky, haces bien en vacunarte antes porque vos sos una personalidad. ¿Qué quiere decir ser una personalidad? Ser miembro de esa casta de superhéroes. Entonces, los ciudadanos somos simplemente parias también, como se dice en la India. Y es una visión antidemocrática con la cual nosotros tenemos que, obviamente, contradice directamente los sentimientos básicos de la República sobre la cual nos hemos criado. Hernán, escuchándote con atención, ¿en esa casta también metés a los jueces? Bueno, yo digamos, una cosa es un privilegiado. En la Argentina siempre ha habido privilegios. Nosotros tenemos que terminar con los privilegios. Pero acá me refiero, la casta supera tácticamente, ideológicamente, esta idea, ¿no? Porque es la autopercepción de que hacen las cosas bien. Porque en el fondo, es decir, en el fondo es, si robo para la revolución, vale, para decirlo así. Y es una locura, vos te das cuenta de lo que estamos hablando. Pero vos analicemos, y los que nos escuchan, las conductas, y saber que ellos no, cuando se ven interpelados por la justicia o por la prensa, no es que quieren corregir sus conductas. Ellos dicen, somos atacados por hacer lo correcto en el fondo. Entonces vos te das cuenta que es un problema mucho más serio que simplemente la corrupción. Ahora, ante situaciones que sería el uso y el abuso de las arcas públicas, digamos, en distintas partes del mundo. La misma matriz de pensamiento por el cual se pueden comprar con las arcas públicas algún lujo para ellos mismos, pero ese mismo matriz de pensamiento porque creen que se pueden vacunar primero que cualquier ciudadano. Entonces es lo mismo, pues se ven como que tienen derecho a esos privilegios. Ajá. Ahora, como hombre de medios, me gustaría si me ayudas a pensar un poco este fin de semana lo que pasó anoche con lo que pasó con un periodista de C5N que prácticamente fue echado en vivo. Fueron en la puerta de Patricia Bullrich. También a Patricia Bullrich, que a veces es un poco, digamos, con sus maneras de estar en algunas manifestaciones que en plena pandemia. Ayúdame a pensar un poco, un Leuco que dice un país kirchnerista, nos quedan pocos días para el Día del Periodista. ¿Cómo lo ves los medios? ¿Es un negocio la grieta, Hernán? A mí siempre me pareció que sintetizar un proceso tan complejo en el seno de la sociedad civil y de la opinión con una sola palabra como es la grieta, no me parece una síntesis adecuada, ¿no? Lo que sí me parece, porque tendríamos que ahí discutir semánticamente qué quiere decir, si hay conexiones o no, y qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que sí me parece que para muchos es una muestra de una pereza del pensamiento. Acá hay dos problemas. ¿La grieta tiene connotaciones morales? Sí, tiene connotaciones. Pero además significa muchas veces una pereza en tratar de interpretar los fenómenos. Decir todo es parte de la grieta es una pereza en tratar de interpretar los fenómenos más profundos que tiene la sociedad. Entonces, viste como siempre, vamos al título grueso y no profundizamos. Y la verdad que la sociedad del siglo XXI es una sociedad enormemente más compleja que la sociedad del siglo XX, pero sin embargo tiene interpretaciones enormemente más simplificadas. Entonces ahí hay una contradicción central, ¿no? Es decir, la interpretación de blancos o negros, o buenos o malos, es una interpretación simplificada. Claro. Simplificada. De procesos, de fenómenos que son infinitamente más complejos que los del siglo XX. Entonces ahí hay un problema serio de percepciones, ¿no? Digo porque el fin de semana también se dio un hecho, ¿no? Un Tinelli con una imagen sumamente, a mí me pareció atroz, parte del privilegio, 200 personas dentro de una tele, y a la vez también renuncia Rial. Una tele que me parece que ha quedado en un lugar, a mi criterio, en donde las nuevas generaciones no la están mirando. Vos como hombre de medios, en esta nueva escenografía de los medios,
¿Cuál sería tu lectura? ¿Qué es lo que está sucediendo con estos referentes que tenían una audiencia cautiva, increíble durante mucho tiempo y de pronto los encendidos le dicen no? Bueno, yo creo que hay una nueva, vamos a usar la palabra precisa, cartografía de los medios en el mundo y una nueva cartografía de los medios en Argentina. Una nueva cartografía. Es en esa nueva cartografía, fenómenos tan, llamémoslo, antiguos, pero uno podría sintetizarlo en Tinelli, pero podría dar otros ejemplos, muchos otros ejemplos. No está mirando lo que pasa en el seno de una sociedad que desesperada, porque, a ver, todo esto es en el escenario de la pandemia, no estamos hablando de un escenario bucólico donde las niñas, no sé, y los niños juntan margaritas y están felices, no, estamos viviendo en el medio de una tragedia espantosa. Esa doble situación de que quedaron antiguos y no entienden el mensaje actual hace que en esa cartografía de los lugares que les quedan son marginales. Y eso es lo que pasa. Van y despliegan presupuestos como si estuvieran con las audiencias antiguas y la gente no los acompaña ni remotamente. Yo creo que hay que volver, Sara, si uno fuera, hay que volver a la fuente de la comunicación, con el criterio del siglo XXI, pero a la fuente, de esas cuestiones obvias que hay que separar lo que es información y lo que es opinión y no contrabandear una cosa en la otra, que hay que buscar que el entretenimiento forme parte de, pero no sea forme parte, porque es obvio que los medios necesitan, tienen un rol de entretenimiento, pero no significa una apelación permanente a, llamémoslo, a la chabacanería o a igualar para abajo. Bueno, entonces, acá tenés un doble problema, insisto. Que se están atrasando 30 años, por eso no miden rating, y a su vez están atrasando 30 años, tiene el segundo problema, que no entienden el drama que está viviendo la Argentina y el mundo. Hernán, no puedo dejar de preguntarte con respecto al tema, obviamente, de las próximas elecciones. Un Mauricio Macri que dijo hace horitas nada más que algunos dicen, por lo que pude chequear, que es muy factible que quiera presentarse como candidato a diputado y otros dicen va a seguir trabajando en lo que tiene que ver con la jefatura del PRO. ¿Cuáles serían los candidatos y por lo pronto también si vos te vas a candidatear, los candidatos de Juntos por el Cambio? Lo primero es lo primero. Mauricio taxativamente ha dicho que en 2021 no va a ser candidato. Cree que su rol es otro, que su rol ha sido fundar el PRO, ser parte central, una viga maestra de Juntos por el Cambio, fue presidente de la Nación, terminó su mandato. Él cree, y muchos que estamos con él creemos, que su rol hoy es, en esta etapa, claramente mantener la unidad, que ya ha sido un éxito, pero mantener los valores permanentes del cambio. Entonces, una sociedad que si no cambia, lleva la vía, si no cambiamos de vía, la vía nos lleva a los lugares más, llamémoslo, lugares que nunca pensamos que la Argentina podía estar, si seguimos en la vía actual. Por tanto, tenemos que cambiar de vía. Y Mauricio lo que garantiza es la unidad de Juntos por el Cambio y el cambio de vía. Esa es la tarea principal. ¿Están unidos? Están unidos porque hay ruido, ¿no? Por un lado, un Santilli, que no sabemos, el hombre que quiere ir para la provincia, dice que lo quieren dejar en Capital, un Larreta que obviamente no puede renovar y ya dicen que está preparando todo un equipo para 2023. ¿Está unido Juntos por el Cambio? Un radicalismo que duda, que no sabe, Frigerio que invita a Margarita Stolbizer. ¿Están unidos o están ahí amalgamándose? Nosotros, si hay algo que es realmente el fenómeno político más novedoso del 83 a la fecha, es que alguien, primero, no peronista terminó su mandato. El 83 a la fecha, nadie no peronista había terminado su mandato. No lo pudo terminar Alfonsín, no lo pudo terminar De la Rúa. Y la segunda novedad es que al que pierde las elecciones, se mantuvo unido. Dentro de esa unidad hay variedades, hay tensiones, hay distintas, llamémoslo, percepciones de la velocidad del cambio, sí, hay distintas.
pero la unidad es lo más importante. Y por eso Mauricio en eso se ve como un garante de la unidad. Digo, si vos me decís, hay cuestiones de matices, de percepciones, incluso sobre el tratamiento de la cuarentena, entre, qué sé yo puedo coincidir en muchísimas cosas con el gobierno de la ciudad, coincido, y algunas tengo matices, pero el tronco principal, estoy orgulloso de cómo la ciudad manejó la cuarentena. Ahora yo digo, y la verdad que tendría que haber habido más ayuda económica para, qué sé yo, para todas las actividades que están sufriendo tanto, la ciudad, y sí, creo que sí, pero eso está en el nivel del matiz, ¿entiendes? Pero la unidad no está en juego. ¿Le faltó a Horacio actuar antes, poner una moneda antes? Bueno, yo creo que habría que, sobre todo sobre algunos sectores que están destruidos, y en eso es la pésima política de la cuarentena durante el año pasado, yo creo que habría que haber tenido más actividad en ayudar, porque si a la tragedia de la cuarentena y a la tragedia sanitaria, quién sabe, a lo mejor llegamos a 100.000 muertos, ¿te cuento lo que estamos hablando? Agregamos una que nos quedemos con el aparato productivo demolido, o que además hayamos retrocedido tanto en los temas institucionales, bueno, entonces son tragedias que se suman. Me parece que habría que estar más presente. Igual creo, a ver, hay una actitud, hoy estás abriendo la educación presencial en la primaria, esto es muy importante. ¿Se podría haber hecho más cosas? Probablemente. Pero la orientación general yo la comparto. Que tenés una reunión. ¿Lo viste a Mauricio con Juana Viale? ¿Qué te pareció? Sí, claro, aparte había estado charlando con él antes y después. ¿Qué le aconsejaste? Porque a Mirta le aconsejó a Juanita, ¿vos lo aconsejaste a Mauricio? No, pero aconsejarlo, Mauricio es grande y se aconseja solo, pero sí lo conversamos mucho en el sentido de que hay que decir las cosas con mucha firmeza, pero con mucha serenidad, porque siempre hay que pensar, no en el que vos ves, que en ese momento es Juana o el camarógrafo, entre paréntesis, extraordinario papel de Juanita, me encantó, me pareció, yo entiendo, dio alguien que no proviene naturalmente del periodismo, hizo un hermoso ejercicio del periodismo, pero sin intentar protagonizar por sobre el entrevistado, que para mí es clave, sea Mauricio o sea cualquiera. Totalmente. Y lo segundo, el entrevistado, en este caso Mauricio, hablarle a prácticamente por los 10 puntos, a los millones de personas que lo escucharon, diciendo, esta gente, en una buena parte está angustiada, tiene temor, las vacunas no llegan, ve que puede correr riesgo su trabajo o su esfuerzo patrimonial de años de ellos y sus familias, hablarle firme, mostremos el futuro, pero nunca perdamos el buen tono, no transformamos en esto en un show de pelea entre la política. Vos peleás, Mauricio, porque son tus convicciones más íntimas, para defender a la gente, no para que quede mal o bien Alberto o Cristina. O sea, que aconsejaste que no hable de la oposición, digamos, que no hable del gobierno. Mira, creo que se logró ampliamente. No diría que no hable del gobierno, pero cuando habla, vos fíjate que quedaron como toques, claro, ante Cafiero. El limitado del Cafiero, pero vos fíjate que es un toque en 1 hora y media de programa. Lo que pasa es que ahí yo te voy a decir, el rol del jefe de gabinete de Cafiero es tan desdibujado, hace 300 días que no va al Parlamento como le marca la Constitución, que es imposible no decirle algo, marcarle sus deberes y sus responsabilidades. Pero siempre en un tono apasionado, pero no agresivo, que es difícil. Es difícil. Hernán, muchísimas gracias por atenderme. Hablamos el fin de semana y te has comprometido, saliste de la reunión. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hernán Lombardi, señores, para hacer todo una radiografía de todo lo que fue el fin de semana, que tuvimos de todo en botica, como decía mi querido padre. 12:44. Por supuesto, los títulos no. Vamos con la pausa comercial y ya venimos con Lore Marino. Vamos con Eco, siempre la verdad.
chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Asuste este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad. Y bueno, por supuesto está del otro lado. Le pido disculpas a Lore porque nos demoramos un poquito en su pase de los lunes. Teníamos ahí a Hernán Lombardi, una semana política difícil. Pero hoy la palabra que ronda en el programa es respeto y tiene que ver mucho con lo que hablamos con Lorena Marino, que la tengo del otro lado y la saludo, y también de eso hablamos con Lombardi. Hola Lore, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sara? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Y bueno, Lore, hablamos en el fin de semana, la ausencia de la palabra respeto, ¿no? En esta instancia que estamos viviendo, en este humor social. Parecería como que no está con el diferente, con el que piensa diferente, con el que piensa distinto, ¿no? Un poco más que la intolerancia, ¿eh? Sí. Es respetar al otro en su integridad. Sí, y es lo hablamos en varias oportunidades con vos, y en esto es qué nos está pasando, ¿no? En este nivel de falta de respeto, de tolerancia con el otro, de esa tolerancia y respeto por el que piensa diferente. Digo, uno lo que observa hoy en general es un gran nivel de agresión, ¿no? De falta de paciencia, digo, y a todo nivel, Sari, ¿no? Lo vemos a diario en la cotidianeidad también, ¿no? En lo que nos exponemos a diario cuando salimos a la calle. Y a veces asusta, ¿no? El hecho de que sin duda esta situación que estamos viviendo del COVID nos ha atravesado a todos emocionalmente, ¿no? Pero igual, de todas maneras, siento que hay algo que tiene que ver con nuestros valores, que por momentos uno siente que están trastocados, porque el respeto por el otro, el respeto por la integridad de otra persona, eso no debería estar en duda, ¿no? El respetar, el escuchar, y a veces sentís que desde los agravios, digamos, por el que piensa diferente, pero también el agravio permanente gratuitamente por cosas que tienen que ver con la cotidianidad, lo ves en el tránsito, lo ves en el supermercado, ¿no? Esta cosa de no registrar al otro, y parece que hay un tema de lucha de poder permanentemente porque tengo que tener todo el tiempo yo la razón. ¿Y qué nos está pasando, no? Qué desconectados que estamos. Y a veces te abruma, ¿no? Porque digo, qué ejemplo, cuando yo te conté la semana pasada que me tocó vivir dos situaciones que sinceramente me sentí muy mal, porque una en el supermercado, una persona agrediendo a la persona que atendía por la nacionalidad que era,
Y después me pasó cuando quise entrar el auto en la cochera, donde una persona en el estacionamiento había puesto el auto, lo había dejado en la rampa, se había bajado, se había puesto a hablar con otra persona y no registraba que había otras personas que estábamos queriendo entrar el auto en el estacionamiento. Y encima de eso, como enojado y desafiándonos a las personas que estábamos haciendo la cola para ingresar nuestros autos. O sea, digo, ¿qué nos está pasando, no? No sé si pudiste escuchar al principio de la nota, al principio del programa, fue un fin de semana de mucho revuelo periodístico. Uno está en distintos grupos periodísticos, de mucho revuelo. El 7 de junio es el Día del Periodista. Es una semana sumamente complicada. Los medios están sumamente pauperizados en todo el sentido de la palabra. Pero hay una nota de Fontevecchia en la revista Crítica, que te la recomiendo, en donde él habla de la segmentación. Y eso me llevó a la película, lo que contaba hoy a la mañana, al inicio del programa, El dilema de las redes, se llama, que justamente la tecnología ha venido a potenciar esta segmentación, porque es mentira que uno escucha así aleatoriamente. Las redes que investigan absolutamente todo, las redes, Google, todo lo que es por medio de la inteligencia artificial, investigan todo lo que uno hace y saben tu perfil, van como agregándote para que vos puedas estar más tiempo en esos perfiles, en tu propio perfil, van reconfirmando tu propio pensamiento. Y él hablaba de eso, que se terminó la época de los grandes medios, en donde los medios hablaban, tiraban el mensaje, y ahora está segmentado. O sea, absolutamente segmentado. Si no, no nos hubiéramos quedado mirando el fin de semana lo que pudimos ver desde el día viernes, horrores, desastre, desde medios, ¿no? Desde periodistas echados en medio de un programa, hasta situaciones solamente bizarras en un canal. Yo digo, el tema es que es eso también, ¿no? Las redes han venido a instalar una palabra que es un negocio, que es el odio. Sí, y en esto es, yo creo que también acá en algún punto, más allá de las redes, ¿no? O no estoy diciendo que esto no haya potenciado, pero también vuelvo, Sari, a algo que tiene que ver para mí, con la escala de valores que nosotros, que los seres humanos tenemos que tener, porque en esto el respeto es un valor, ¿no? El respeto a vos, en tu familia, cuando tus padres, digo, no sé, a mí me inculcaron el respeto por las personas mayores, ¿no? El respeto, digo, por el otro que tenés al lado, no sé, me parece que el valor del respeto es un valor que está innato, que tiene que estar innato en el ser humano, ¿no? Y digo, más allá de las redes, porque no podemos echar las culpas, que entonces es como si todo es producto de las redes, entonces las redes nos van manipulando y las personas, por eso es tan importante la educación, ¿no? La educación es lo único que nos va a salvar y es lo único que nos da la posibilidad de elegir libremente, y yo tengo la posibilidad de elegir en las redes, que escucho, que miro, ¿sí? Sí, obvio. Entonces, obvio. Es verdad, claro, la segmentación, pero también hay un tema de responsabilidad individual de cada uno, es en lo que consume, en lo que mira, en lo que lee, ¿no? En cómo trata al otro, ¿no? A veces a mí, sinceramente, veo y leo en las redes tanta agresión que me parece que eso no nos ayuda, porque lo que seguimos haciendo es ahondando esas diferencias. Mira, Lore, el 7 de junio es el Día del Periodista y el 3 de junio es el día de Ni Una Menos. El fin de semana, el domingo, en un pirulo de nota, pirulo decimos nosotros en la tapa de la Nación, una noticia que obviamente va a tener que ver con toda esta semana, que aumentaron casi, el año pasado fue un 40% de la violencia de género en los hogares. Pero uno dice violencia de género y uno se olvida que también en las violencias de género están las violencias familiares.
esas violencias familiares que se replican, ¿no? Es realmente una capilaridad imposible de sostener, ¿no? Pues obviamente hay una víctima, pero alrededor hay un montón. Y es lo mismo, ¿no? Es un poco difícil tratar de comprender y analizar qué es lo que está sucediendo con una ausencia, para mí, central, que tiene que ver con respeto. Y esto que decís del aumento de la violencia, y que no es solamente de género, porque me estaban contando los otros días que en la ciudad de Buenos Aires también aumentaron un montón las violencias intrafamiliares en estos últimos meses, ¿sí? Entonces en esto tiene que ver con un montón de cosas. Por eso digo que en definitiva también la pandemia, Sari, corrió un montón de velos de situaciones que estaban tapadas, que no veíamos, pero digo, en ese sentido, en todo hay una base que es el respeto, y el respeto es, para mí, eso que nos dignifica como personas, ¿no? A veces siento esas agresiones que hay de la palabra, de agredir, de descalificar a otro, digo, ¿desde qué lugar? ¿Quién de nosotros puede descalificar a otro? ¿Desde qué lugar? A veces estamos tan llenos de prejuicios que no podemos, o sea, que lo primero que actuamos es desde el prejuicio, ¿no? Digo, no, eso no quiere decir que esté a favor o en contra. Lo que digo es, me parece que es necesario por momentos frenar un segundo y escuchar lo que el otro me está diciendo. Vos fijate, digo, no sé, lo que pasó el fin de semana, digo, en cuestiones de la clase dirigente, ver que uno se descalifica al otro. Y esto es permanente. Entonces, ¿qué resta para el resto de los ciudadanos comunes de a pie que somos todos nosotros, ¿no? En la semana tuve que, hay veces que uno charla con algunas empresas, ¿por qué? Porque en la portada de Blanca Flor sacaron el iconito, como si eso fuera lo emblemático a la hora del respeto, ¿no? Pues primero que tardaron 20 años, como que el iconito fuera emblemático. Y eso, en esa charla que tuvimos que parte de un Zoom, traía a mi memoria lo que te conté a vos que me pasó ese primer fin de semana tan caluroso de diciembre, en el subte de una señora me pidió disculpas al sentarse al lado mío. Le digo, no, señora, como diciendo que creía que me había tocado, o me había incomodado. Y me dice, en el subte de 11:30 de la mañana, me dice, no, pido disculpas porque vengo de trabajar en una casa y puedo estar transpirada y en muchas veces no lo manejo, que me ponga digo, señora, no me tiene por qué explicar todo eso. No, es que muchas veces me he sentido muy incómoda. Y vos me vas a decir, ¿qué carajo tiene que ver esto, Sara, con la tapa de Blanca Flor? Tiene que ver un montón, tiene que ver con que eso es maquillaje. O sea, sacar solamente la tapa de Blanca Flor a la negrita que estaba ahí, no tiene que ver con la trazabilidad realmente social que hay veces con algunos lugares y algunas clases sociales. No estoy diciendo ni de alta, ni de baja, ni de media. Tiene que ver con esto, cómo construimos desde el prejuicio algunos determinismos que están, porque esa mujer evidentemente me pidió disculpa a mí, que puedo tener tanto olor a chivo como cualquier otro ser humano, porque evidentemente en más de una ocasión le hicieron entender que por sus características físicas y de dónde venía a trabajar, era el resultante de ser discriminada. O sea, no me pasó hace 20 años, ni 30, ni le pasó a mi madre que era mucama con 14 años. Me pasó a mí hace 4 meses. Sí, pero Sari, esto es lo que está pasando, ¿no? Vos fíjate, ella pidiéndote disculpas a vos por algo que ni siquiera, digamos, nada, como que, digo, que es como pedir permiso y pedir disculpas que una persona viene a trabajar. A mí me pasó una situación parecida, pero en la calle, de una señora que me contó si podía entrar yo al supermercado, a la farmacia, a comprarle un jabón, porque como estaba con olor, era una persona en situación de calle, no la dejaban ingresar en ningún lado. Eso es normal.
Es tremendo. Eso es normal. ¿Sí? Yo hice a la Pharmacity a una persona conmigo. La persona de seguridad no la dejaba entrar. Y le dije, va a entrar conmigo porque es una persona, es un familiar mío. Digamos, por eso digo, es un poco difícil, son las 13 horas, desgraciadamente me quedaría orando horas, pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver cómo conformamos, y además hay algo muy importante que siempre hablamos con vos, Lore, que a mí me parece que hay un antes y un después en la escuela si se comienza a educar desde la educación emocional, ¿no? La educación emocional que tiene que ver con todos estos conceptos y estos determinismos que devienen de los hogares, porque para que un rugbyer diga es un buen día para salir a matar negros a los 18 años, hubo una construcción anterior, de la cual nosotros los adultos debemos hacernos cargo. Bueno, señora, pero ahí me está diciendo Javi que para ser respetuosos vamos a respetar. Pero me parece, hoy lo tenemos como todos los lunes que te adora, a Gaguito, a Pablito, no sé si vamos a poder hacer el pase, ahí me van a decir, porque lo tenemos, se suma Gaguito, ahí está, muy bien, ahí me dice Javi que se suma, por supuesto, mi amigo querido. Digo, porque también para ser respetuoso hay que respetar su horario, ¿no? Entonces es un poco difícil, hablábamos con vos el fin de semana, de comenzar a dar estas charlas y de pensar y de primero mirarnos cómo nos paramos nosotros para exigir respeto, ¿no? En algún momento la pifiaste, en algún momento nada, hicimos algo que no correspondía, puede ser, pero hay algunas cosas que ya superan la falta de respeto. Totalmente, pero también en esto, Sari, si yo quiero respeto, el primero que me tengo que respetar soy yo, porque digo, no puedo pedir a otro lo que yo no hago conmigo, ¿no? Y en esto es también, digo, el respeto va con el otro y también con nosotros mismos, de la manera en que nosotros también nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a nuestros, dentro de nuestra familia, nuestro grupo de amigos, digo, en nuestro día a día. Entonces es mucho más profundo. Yo coincido y ojalá todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional se nos enseñe desde muy chico. Porque digo, sin duda tendríamos muchas más herramientas para transitar en la vida. No quiere decir que las cosas no vayan a suceder. Van a suceder igual, pero vamos a tener otras herramientas de donde agarrarnos. Sí, exacto. Igual de todas maneras, ahí está Pablito, soy una ferviente defensora de las infancias porque son esos lugares absolutamente vírgenes en donde los adultos trabajan. Me parece que es un problema mucho de los adultos, cómo trabajamos, cómo podemos conformar a los nuevos docentes. Pero bueno, nada, desde aquí estamos viendo de qué manera, ¿por qué no pensar un formato diferente? Ahí lo tenemos a Pablo, se escucha ruidito. No sabemos si está o no está. Ahí lo tenemos. Ahí estoy, buen día, chicas. ¿Me extrañaban ya? ¿Cómo va? Bien, acá arreglando los problemas técnicos, la virtualidad, pero bueno, hemos aparecido. Aparte al lado de dos hermosas mujeres, así que para empezar el lunes como corresponde por Ecomedios, ¿no? Muy bien, Pablito, ¿cómo va? Ahí la tenemos a Lore que te está saludando. Hola, Lore. ¿Cómo andás, Pablito? Placer escucharte, y la verdad, acentuando estos temas de respeto, que tanto falta nos hace, no solo a nivel nacional, regional, el mundo, pero qué sé yo, chicas, yo las escuchaba y ¿podremos cambiar esta historia? ¿Sabes qué? Yo creo, Pablo, que cada uno de nosotros tiene que empezar a actuar y a generar cambios en sus ámbitos de incidencia. Porque si esperamos que cambien el resto, no vamos a cambiar nunca. Yo no creo en las grandes transformaciones. Esta es mi posición. Creo en las transformaciones que cada uno puede hacer en sus ámbitos de incidencia y la sumatoria de eso genera cambio. Entonces, lo que invito es que cada uno, desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, podamos generar estos cambios. Digo, en la manera en que nos tratamos con nuestras personas, digo, en nuestros ámbitos, ¿no? En esta cosa, digo, el respeto de respetar los horarios, como Sari decía recién. No, está perfecto, y aparte Sara sabía porque estaban los chicos tratando de conectarme, pero yo quería unir algo, justamente esto del respeto, algo que pasó ayer a la noche y que quería hablarlo con ustedes para darle un poco el pase y la actualidad. Es que
el gobierno se dio cuenta de que era una falta de respeto realizar la Copa América en este contexto en la Argentina, ¿no, Sari? Vos sabés que en realidad no confío mucho que haya sido genuino, la verdad. Lo que pude chequear es que lo midieron. De cierta manera, lo que plantea Lore, que los grandes cambios empiezan a lo mejor por pequeños cambios y la sociedad se está dando cuenta que si bien el fútbol es un lugar sumamente de diversión y de grandes pasiones de los argentinos, no era el momento para hacerlo, y lo midieron y sabían que en realidad se iban a llevar puesto una gran intolerancia de parte de la gente. Intolerancia no, porque tenés un tipo que tiene que abrir para 3 cafés y viendo cómo subsistir y te abren el fútbol. Estamos totalmente de acuerdo que lo miden todo, pero por lo menos se dieron cuenta. Porque haber realizado en este contexto la Copa América en nuestro país era una locura. No sé si se dieron cuenta. Yo creo que nos quedan pocos meses para las elecciones. Y por interés... Bueno, ahí hablamos de otro respeto, chicas, y ahí hablamos de otro respeto. Yo siempre digo que la clase política, ¿por qué no respeta a la sociedad y en este contexto de pandemia, gestiona la pandemia, sea gobierno nacional, provincial, de la ciudad, y no piensa, como está pensando, en el acto eleccionario, como vos decís, Tanita querida, porque están pensando a ver con quién van, con qué candidato, en qué distrito se pueden ubicar de acuerdo a donde puedan ser reelectos, y no están pensando en tratar esta situación de gestionar esta crisis pandémica que tenemos, porque además nosotros de la pandemia tenemos una crisis socioambiental, socioeconómica muy importante. Hace horas nada más el presidente Fernández dijo, es como le preguntó, que también, haciéndonos un poquito eco de lo que está pasando en los medios, son o hablan en medios sumamente amigables o hablan con un youtuber humorista y militante como es el Cartero, y quizás a lo mejor uno queda en la cola para poder preguntarle un montón de cosas, pero bueno, más allá de todo eso, y él dijo que es como vivir en un terremoto, dijo el presidente Fernández. Fue medida la Conmebol, el fútbol fue medido, también fue medido las clases, a partir de lo que sucede, y donde está justamente son en lugares en donde no es parte del oficialismo, es su ciudad de Buenos Aires, Mendoza, no pudo hacerlo Rosario porque tiene más contagios que Capital Federal, y Córdoba. A mí lo que me gustaría que exista cierta intencionalidad genuina de sentir que están gobernando porque la política tiene un lugar sumamente cercano a hacer un cambio transaccional, un cambio transnacional, decir después de esto, ¿qué? Eso me gustaría, ¿no? Bueno, pero ahí comparto con Lore que los cambios vienen de a poco, que tenemos que empezar a construir, tenemos que pensar a aportar nuestro granito de arena, y te cuento ya entrando, así vamos entrando en lo que es futuro sustentable, porque estamos en las 13:09, te vamos a mostrar en el día de hoy un cambio a nivel ambiental en las provincias, porque la provincia de Santiago del Estero declaró la emergencia climática. Esto a raíz de una propuesta de una directora de ambiente que empezó a trabajar con los diputados de la provincia, y Santiago del Estero empieza a entender que tiene una emergencia climática y que hay que trabajar en pos del cambio climático, en pos de mejorar el medio ambiente. ¿Te sorprendí? ¿Y por qué tiene emergencia climática Santiago del Estero? Y porque Santiago del Estero tiene contaminación, tiene deforestación, tiene un montón de temas, Tana, que hay que solucionar. A ver, uno a veces piensa que el cambio climático es una industria que solamente la chimenea contamina, sino también la deforestación, el manejo de los suelos, el manejo de las aguas. Ahí tenés una gran problemática en la terma de Río Hondo. Así que hay que empezar a trabajar. Y te digo, hoy vamos a mostrarte cómo Santiago del Estero declaró y qué va a trabajar. Y también te vamos a mostrar otras cosas, pero te sorprendí con el dato hoy, ¿eh? Pablito, te quería preguntar porque el fin de semana escribí sobre medio ambiente. Algo vi que hay que nadar y nadar y nadar, ya lo vi. Cuéntame. No, Pablito, me acordé de vos porque estuve durante una semana tratando de que me digan cuál es la cantidad de desechos COVID y no logré que me lo den, pero sí me dieron una respuesta, que se incineran.
Y te quería preguntar a vos, como especialista en medio ambiente, ¿no es que la incineración era un tema que habíamos dejado de lado? No, pará. Ahí vamos a la incineración de residuos sólidos urbanos, es decir, la incineración en la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí se suspendió. Lo que pasa que hay un desarrollo que se llama pirólisis, donde se queman todos estos desechos, estos residuos, y controlada la emisión de gases no tenés contaminación. Eso justamente lo tratamos el lunes pasado con un especialista que tuvimos ahí durante Futuro Sustentable. Pero sí, hay una de las tecnologías, es la incineración de este tipo de residuos, pero hay que controlar mucho las emisiones, dioxinas y furanos y demás, ¿no? Lo dejamos porque ahí Javi me está diciendo cierren, los despido a todos, Lore también tiene otro Zoom y yo a las 2 de la tarde. Señores... yo pensé que a las 3 de la tarde tenía algo más importante. ¿Quién, yo? Capaz que la semana que viene tenemos que hablar de una final Boca Independiente. Hoy es un día futbolero. Bueno, no sé. Señores, nos vemos la semana que viene, por supuesto, con usted, Pablito Gago, y con la señora Lore Marino, excediéndome de su tiempo dentro de 15 días. Nosotros mañana a las 12 del mediodía aquí, por supuesto. Gracias. Chau, hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.